este día vamos a hablar precisamente de que Jesús es el Rey y Jesús es el reino. Y esa tiene que ver mucho con lo que estábamos cantando, ¿verdad? Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor, que viva Cristo, que vive el Rey. Y algo que yo quiero dejarle bien sembrado esta mañana, porque aunque lo sabemos, yo como que no lo había pensado, y cuando me cayó así de pronto el 20, me cayó la revelación, fue como, oh wow, sí, no lo había visto de esta manera, y es algo muy sencillo. Pero recuerde que Jesús, el Hijo de Dios, es eterno, siempre estuvo con el Padre, pero Él dejó su trono para venir a la tierra. Pero algo que hoy debemos entender muy bien es que aunque Él dejó el trono, aunque Él dejó el reino, Él no dejó sus atributos como Dios y como Rey. Vamos, despiértese. Es decir, que aunque dejó el trono, Él siguió siendo Rey en la tierra. Porque los atributos son pertenencia de Él. Un atributo es una característica que le pertenece a usted o de quien estemos hablando, que pase lo que pase, no lo va a perder. Entonces, aunque Él vino en estuche de hombre, en cuerpo de hombre, aunque Dios le preparó un cuerpo físico, terrenal, para que pudiera moverse con legalidad en la tierra, Él seguía siendo Dios y Él seguía siendo Rey, porque mantuvo sus atributos que le pertenecen a Él y que son eternos. Sí, pero apláudale de verdad. Y eso significa también que cuando Él regresó al trono para estar a la derecha del Padre, Él mantuvo siempre los mismos atributos. Son invariables, son incambiables, son eternos, le pertenecen. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino con un nombre, porque cuando Él estaba en el cielo, antes de venir a la tierra, desde que era eterno, desde que siempre fue, existió siempre, todo el tiempo, era el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero para venir a la tierra también necesitó un nombre. Y le hemos dado diferentes nombres, o le han dado diferentes nombres, nombres que no tenía cuando estaba en el cielo, aunque Él sigue siendo Dios y sigue siendo Rey. Y entonces cuando Él sube, deja de tener esos nombres, pero como que nosotros los seguimos llamando con ese nombre. Por ejemplo, Jesús, que realmente viene de Yeshua. ¿Sabe? Una cosa interesante es que en hebreo no existe la J. ¿Sabía usted? En el alfabeto hebreo, en el idioma hebreo, no existe la J. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús en español o Jesus en inglés, realmente estamos como modificando algo, porque en el hebreo no es con J, es con Y, Yeshua, o la palabra o la letra hebrea que le corresponda. ¿Y qué quiere decir Jesús, Jesus, Yeshua? Quiere decir Dios es salvación. Entonces, ese nombre no se conocía en los cielos. Obviamente en el cielo se conoce todo de antemano y es un nombre eterno, pero a Él nunca se le conocía en el cielo como Dios es salvación, sino hasta que vino a la tierra. ¿Sí me capta? Pero Él siempre era Rey y siempre era Dios. Otro nombre con el cual se le conoció, fue profetizado, es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero está hablando de que Dios vino del cielo para estar aquí con nosotros. Entonces Emmanuel es el nombre que se le dio cuando estaba con nosotros, pero realmente no aplica a este momento. Aunque Él está en nosotros, pero no es que está, ¿verdad?, con nosotros en la tierra. Otro nombre que se le dio fue el de Mesías, que en hebreo es Masaya o Mesías, y quiere decir el enviado o el ungido. Y de igual manera es el enviado de los cielos a la tierra, ¿verdad? O sea, tenía sentido cuando estuvo aquí en la tierra. Y ese nombre de Mesías en griego es el Cristo, que quiere decir exactamente lo mismo, el ungido o el enviado. Ungido y enviado son similares, son sinónimos. Ahora, cuando nosotros decimos Jesucristo,
estamos combinando, no sé si usted lo nota, pero si Jesús viene del hebreo, de Yeshua, y Cristo es del griego, cuando decimos Jesucristo, realmente se están juntando dos idiomas, ¿sí? Hebreo y griego. Y podríamos decir que quiere decir el Salvador enviado, si usted quiere, pero realmente estamos combinando, y eso es lo que hicieron los traductores de la Biblia. Y bueno, también lo llamamos como el Cordero. Al principio esta mañana profeta Mario nos habló de que él recibía que aquí había un perfume, un aroma del Cordero fresco, ¿verdad? Él es el Cordero con C mayúscula, el que expió nuestros pecados, el que fue sacrificado por nosotros. Entonces, cuando hablamos del Cordero, hablamos de un Jesucristo que es expiador por nuestros pecados. Siempre estuvo, siempre fue el Rey y siempre fue Dios. Pero hubo un momento particular en que Dios lo introdujo a la tierra, lo introdujo al mundo. Y aquí es importante que tengamos claro algo. Muchas personas dicen, bueno, y particularmente para diciembre, hablan del niño Dios. No hay tal cosa como el niño Dios. Dios es Dios. No es ni niño, ni hombre, ni adulto, ni viejo. Dios es Dios. Y Él siempre fue Dios. Y aunque Él fue un niño recién nacido como hombre, como Jesús, como Dios mi salvación, pero no como el Dios que reina, su naturaleza divina de deidad nunca fue niño, siempre fue Dios, ¿sí? Y debemos de tener una claridad en esto. Es por eso que algunos en ciertas religiones hablan de María como la madre de Dios. Eso es un error craso. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, el Hijo de Dios como hombre, pero Dios no tiene madre. Debemos de estar muy claros en esto. Dios no tiene madre, Dios es todo. Entonces Jesús, como el Hijo de Dios, como el hombre que vino a la tierra, sí tuvo una madre biológica, pero no Dios. Entonces, cuando aclaramos estas cosas, nos evitamos el pecado de idolatría. Porque yo pensaba en algo esta mañana muy fuerte, no estaba en mis notas, pero el Espíritu Santo me decía muy fuerte, necesitamos entender que Jesucristo es el único Rey y el único reino. Él es el reino, porque cuando entendamos esto, vamos a estar libres de idolatría. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pecamos como idólatras por no entender que Jesucristo es el Rey del único reino que nos gobierna. Y esta mañana dedicamos bastante tiempo, el Espíritu de Dios así movió la alabanza de que Él reina, Él gobierna. Y yo decía, es como que me están fortaleciendo lo que el Señor dice que necesitamos saber y entender. Cristo reina, Cristo gobierna, Él es el Rey, Él es el único Rey. Cuando usted entiende que Él es el único Rey, también entenderá que es el único que merece ser adorado. Sabe que mucha gente, aún cristiana, adoran otras cosas u otras personas que no son Jesucristo el Rey. Hay algunos que adoran la Biblia. Usted tiene que respetar la Biblia, obviamente, son las escrituras sagradas, pero usted solo tiene que adorar a Dios. Cristo es la palabra, y cuando usted adora a Cristo, obviamente adora la palabra, pero una cosa es la palabra y otra cosa son las escrituras. Algunos adoran a los ángeles. Hay culto a los ángeles, y aunque sean creyentes, aunque sean cristianos, hay algunos que su objetivo es ver ángeles, que se manifiesten ángeles. Su vida gira en torno a los testimonios de los ángeles. Obviamente usted tiene que desearlo, anhelarlo, pero usted no puede adorar a los ángeles. El único que merece ser adorado es el Señor Jesucristo. Y aquí quiero aprovechar para algo, porque el Señor me lo puso fuerte. Que hay personas que en su casa, por ignorancia tal vez, y no le juzgo, sino que a veces ignoramos
porque conozco personas con una muy buena intención que lo hacen. Tienen decoraciones y casi altares de unos supuestos ángeles. No sé si los ha visto, creo los pinta un determinado pintor, quizá hermana Yonalana sabe, pero que los hace regordetes con caritas como de niños y con alitas, y algunos están tocando un instrumento, un arpa, una guitarra. No sé quién es el artista, luego se lo debo, pero muchos tienen como una colección y casi un altar de esos angelitos. Si alguien me lo busca, angelitos regordetes que aparecieron, me imagino que en la época del Renacimiento comenzaron a pintarlos de esa manera. Yo le tengo noticias: los ángeles no lucen así, no son así, ni necesariamente tienen esas alitas pegaditas aquí, ni son niñitos regordetes. Los ángeles son personajes, seres espirituales altísimos, como mi esposo o más, el doble, ¿verdad? Fuertes, guerreros. Y entonces hay personas que, creyendo hacer algo bueno, tienen hasta como un altarcito ahí en la sala de su casa con ese montón de angelitos. Todo lo que usted tiene en un altar es idolatría, porque el único que tiene que estar en el verdadero altar es nuestro Señor Jesucristo, el Rey y Señor del reino de los cielos en la tierra. Aleluya. Y el altar está en su corazón. El altar está en su corazón. Bueno, hay quienes el altar es la fotografía de un ser querido, a lo mejor que ya partió. Y algunos hasta le ponen flores, y es posible que aquí haya alguien así, porque en el momentito que fui al baño, el Señor me trajo como una visión de alguien con un altar en el cuarto de su habitación, donde tenía un retrato de una persona fallecida muy querida con flores, y que le cambiaba las flores. Eso es un altar. Todo altar que nosotros levantamos es idolatría. Y entonces pecamos al ser idólatras, porque el único Rey es el Señor Jesucristo, al cual debemos adorar. Obviamente tampoco es que usted va a ir a poner un cuadro del corazón de Jesús, porque tal cosa no existe, ¿verdad? Y ponerle candelas o ponerle flores, porque eso también es idolatría. Y claramente dijo el Señor a Moisés que no nos hiciéramos imágenes de nada de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, que no nos hiciéramos fotografías, imágenes, ni esculturas de nada de eso. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo, que es el Rey, no tiene forma física. Por lo tanto, usted no puede querer adorarle con una estampita, con una estatua de yeso, con una fotografía. Eso es idolatría. Aprovecho para decir algo, porque lo estoy viendo ahorita en el espíritu. Hay personas que tienen en el comedor de su casa un retrato, una litografía de la última cena. Eso también es idolatría. Nadie los vio a ellos, nadie les tomó fotos, nadie sabe cómo eran. Para empezar, dudo mucho que hayan posado todos los 12 de frente para que les tomaran la foto. Normalmente estarían 6 de espaldas y 6 de frente, ¿verdad? Entonces, aún esas supuestas imágenes de la última cena podrían ser una idolatría si usted cree que está adorando a Jesús al hacer eso. Así que hoy es un buen día para que le preguntemos al Señor: ¿qué cosas tengo yo en mi casa o en mi mente o en mi corazón que son idolatría? Porque hoy, Señor, quiero conocerte a ti en espíritu y en verdad, porque tú eres el Rey del reino en el cual yo moro, en el cual yo habito, y quiero adorar en espíritu y en verdad al único Cristo que merece la adoración, al único Dios verdadero, al único Hijo del Dios vivo, que es el Rey del reino. En Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, mire lo que dice el escritor de los Hebreos, refiriéndose a ese momento en el cual el Señor Jesucristo inició su curso en esta tierra, que entendemos que es un curso corto comparado con la eternidad de Dios. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Creo que estos dos versículos tienen la respuesta exacta para toda pregunta que hayamos estado haciendo y todo lo que hemos estado hablando. Aquí lo que está diciendo es que los ángeles son seres creados, son seres espirituales, pero son seres creados, y que a ninguno de ellos el Padre le dijo: mi hijo eres tú, porque son su creación, pero no su hijo. Pero en cambio su Hijo, del Señor Jesucristo, como lo conocemos, o el Hijo de Dios, es una prolongación de Dios mismo. Él es Dios mismo. Entonces no es un ser creado, Él era igual que el Padre. Y a Él sí le dijo el Padre: mi hijo eres tú. Y dice que lo introdujo al mundo. O sea, Él como Dios se despojó de toda deidad, y el Padre lo introdujo a esta tierra, al mundo, y le dijo a los ángeles: adórenlo. Quiere decir que Dios le estaba diciendo a los ángeles: ustedes son seres espirituales creados, yo los hice, yo los creé, pero aquí viene el Hijo de Dios, mi hijo, adónenle porque Él es rey. Y está hablando aún de estando en la tierra. Usted recuerda que hubo un gran movimiento de ángeles cuando Jesús nació. Hubo ángeles que decían: hosana, hosana en las alturas, bendito el que viene. Bueno, entonces los ángeles mismos adoran a Jesús porque Él es el rey del reino, y reconocen que Él es el Hijo de Dios. Y sabemos, y lo hemos dicho en las lecciones anteriores, ¿verdad?, que los sabios de Oriente siguieron la estrella y que fueron y le llevaron elementos que eran dignos de un rey, que eran oro, incienso y mirra. Eso representaba que ellos estaban yendo a visitar a un rey. Cada uno de estos elementos tiene un significado: el oro, el incienso y la mirra. Ellos estaban reconociendo que Jesús, el que acababa de nacer como hombre, era rey, aunque todavía era pequeñito, pero era rey. Y bueno, y sabemos que la infancia de Jesús quedó como un poquito escondida. Le quiero comentar una anécdota. Fernando me impulsó a contar anécdotas aquí. Fíjese que cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, creo que yo tenía como 11 años y estaba como en séptimo grado, si mal no recuerdo. En ese tiempo era primer año de ciclo, ¿verdad?, que equivale como a séptimo grado. Y entonces dijeron en el colegio donde yo estaba, que era un colegio católico, que querían hacer una obra de teatro. Y yo emocionadísima porque siempre quise ser actriz. Pero mire, cuando creí que ya lo había logrado, ya después no me dejaban aquí. Así es que yo me apunté como de extra ahí en el banquete. Y mire, vino la pandemia, tampoco se me dio. Pero ya se va a reanudar. Bueno, yo siempre quería ser actriz, y entonces cuando escuché que iban a poner una obra de teatro con toda la vida de Jesús y luego la pasión y muerte de Jesús, y la iban a presentar en Semana Santa, escuché y yo dije: ¿cómo hago? Y supe que un tío mío, primo hermano de mi mamá, pero que crecieron como hermanos, iba a hacer el papel principal, el papel de Jesús. Entonces yo le dije: tío Héctor, yo quiero. Pero me dice: ¿pero qué papel va a ser? Imagínese, yo tenía 11 años. Y entonces supe que los guionistas dijeron que tenían un problema. Y es que no encontraban en ningún libro histórico ni en la Biblia todo lo que había pasado en los primeros 12 años de la vida de Jesús. Y entonces yo jamás imaginé que lo que iba a hacer estaba mal. Yo lo que quería era ser actriz en esa obra de teatro. Y entonces me puse a inventar un guión con la vida de Jesús a los 11 y 12 años. Me inventé la conversación de Jesús con los doctores de la ley. Les llevé el guión, 11 años, ¿verdad? Les llevé el guión a los que estaban preparando todo, y me dijeron: ¿y dónde encontraste eso? Le digo: unos libros que tiene mi mamá por allá, pero esto es así. Se ve que nunca habían leído la Biblia porque me creyeron que era así. Así es que yo a los 11 años tenía cuerpo de niña todavía, entonces yo hice el papel de Jesús.
a los 10, 11 y 12 años, que estaba ahí discutiendo con los doctores de la ley. Yo me salí con la mía, fui actriz de un guión de algo que no existía. Perdóname, Señor, tú sabes que la motivación era buena. Así que no sabemos mucho, excepto lo que nos dice la Escritura acerca de que Jesús estaba en los negocios de su padre y estaba discutiendo con los doctores de la ley. Pero la Biblia comienza a narrarnos acerca de Jesús, que hace su aparición como el reino de Dios en la tierra. Y sabemos, y lo hemos dicho y lo vamos a recalcar hoy, Mateo capítulo 3, verso 1 al 3, cuando Juan el Bautista comienza a anunciar. Ahora, recuerde que Juan el Bautista había sido elegido por Dios específicamente para abrirle camino, abrirle paso o prepararle el camino al Señor Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿qué cosa tan importante sería que Juan el Bautista nació de una pareja que era estéril? El sacerdote Zacarías y su mujer Elizabeth por años habían querido tener hijos, no fue posible, y Dios se le aparece a una pareja estéril para decirle que les envía un hijo que será un profeta, que va a abrir el camino y va a preparar el camino para el Señor. Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí en esta escritura, vemos lo que Isaías había dicho respecto a Juan el Bautista, cuál era su misión en la tierra. Pero aquí dice: preparad el camino del Señor. Y yo entiendo que la palabra Señor aquí, de hecho, si usted lo ve en el griego, Señor se dice Kyrios. Y Kyrios tiene un significado más allá de Señor. Tiene que ver con gobierno, tiene que ver con ser un rey, un gobernante, aunque aquí se tradujo Señor. Pero veo cómo cuando se habla del Señor, se está hablando del reino y se está hablando del rey del reino. Y Juan el Bautista vino precisamente para esto. Juan el Bautista estuvo mucho tiempo encerrado allí en el desierto de Judea, en algunas de las cuevas, estudiando los rollos de las Escrituras, ayunando, orando, y como un profeta que era, con una comisión especial de parte de Dios, él tiene que haber conocido las características del rey. A él le tiene que haber revelado el Padre cómo era el que había de venir. Y me imagino que Juan tuvo su conflicto porque se trataba de su primo. Entonces eran primos en segundo grado, algo así. Sus madres eran primas, y entonces debe haber sido un poquito complicado entender que un rey viene, que el reino viene, y que aquí yo como profeta tengo que prepararle el camino a este rey, pero al mismo tiempo es mi primo. Y veo que lo que ha hecho es ayudarle a José el carpintero en su taller, en su carpintería. Tiene que haber sido un conflicto grande, póngase a pensar. Pero yo sospecho que Juan estaba plenamente seguro de que él oía la voz de Dios y que él recibía revelación de Dios y que lo que estaba haciendo era lo que Dios lo había mandado a hacer. Es muy interesante que Juan el Bautista solamente sirvió para anunciar el reino y después perdió la cabeza. Es como que esa era su comisión y hasta allí llegó, porque él era vino viejo. O sea, él era un profeta del antiguo pacto. Él era de los profetas de hacha, de cortar cabezas, pero tenía una comisión particular. Pero probablemente Juan no hubiera podido vaciarse de toda la levadura que traía para poder introducirse al reino. De hecho, Juan anunció el reino, preparó el reino, pero él no caminó en el reino. Él no fue de los nacidos de nuevo. Él no fue de los que entró al reino. Qué tremendo y qué duro. Pero él cumplió la comisión con la cual vino a la tierra.
Así que Juan el Bautista fue el anunciador del reino en los tiempos en que ya Jesús estaba. O sea, no antes, no después, sino que en el tiempo exacto Juan comenzó a anunciar que el reino se había acercado. Hay un versículo en la Escritura que usted lo puede encontrar en Mateo 11:12, que quiero aprovechar porque no sé si en alguno de los temas posteriores vamos a tener la oportunidad de verlo, de tratarlo, pero yo lo quiero leer en 3 diferentes versiones. A lo mejor usted tiene allí Reina Valera 1960 y le va a sonar diferente, porque muchos inclusive a través de este versículo han hecho toda una doctrina y han como asusado a la gente, a los creyentes, para que sean violentos, para que arrebaten el reino. Y eso es lo que dice Mateo 11:12, ¿verdad? Probablemente Reina Valera dice, no lo tengo aquí, el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan y los violentos lo arrebatan. Y muchos han hecho predicaciones con esto sin entender que ese no es el contexto ni es el carácter de Cristo, y que los hijos del reino no tienen que ser violentos, porque la violencia no es una característica de la mansedumbre y la paz y el carácter de Cristo. Entonces yo se lo voy a leer en otras versiones. Tengo aquí la Biblia de las Américas, dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ok, Dios habla hoy. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él, con el reino. Y luego nueva Biblia viviente, debe ser NBB. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de los cielos, y los que son violentos luchan para acabar con él. Quiero que me dé allí un espacio. Espero que usted esté captando lo que le estoy tratando de transmitir. La Escritura nos dice que los mansos heredarán la tierra. La Escritura nos dice que aún Jesús dirá, manada pequeña, venid y heredad el reino. El reino es una herencia para los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos renacido de simiente incorruptible, y el reino nos pertenece, es una herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo del reino de Dios, del reino de los cielos. Ahora, algo que a mí me pertenece, no necesito forcejar para tomarlo violentamente por la fuerza, ¿verdad? Esta mañana, cuando entró el pastor Dodani, me trajo un sobre, una bolsa con un regalo. No le voy a decir lo que es, pero es aroma del cordero, ¿verdad, pastor? Y él vino y me entregó el regalo. Y mamita, aquí le traigo. Yo no se lo tuve que agarrar por la fuerza. Yo no tuve que forcejar con él para tomar lo que ya era mío. Él me dijo que era mío, él me lo dio, me lo entregó. Yo no tuve que pelear con él violentamente para arrebatarlo. Porque eso es lo que nos han enseñado, que los violentos arrebatan el reino. Nosotros no necesitamos arrebatar lo que nos pertenece. Es una herencia para los hijos. Así es que el reino de los cielos, el Señor Jesucristo, que es el reino, vino para establecerlo en la tierra, para que los nacidos de nuevo, los hijos del rey y los hijos del reino, podamos heredarlo, podamos tomarlo, podamos disfrutarlo, podamos caminar en él con el carácter de Cristo. Y si usted tuviera que pelear con alguien, va a ser una guerra de decretos, pero no va a pelear con Dios mismo. No tiene que tomárselo a Dios arrebatadamente, porque Él nos lo entregó. Ahora, hay violentos que están queriendo destruir el reino o que no se establezca el reino, pero para eso tenemos la palabra y los decretos de la palabra para establecer su reino en la tierra. Bueno, 3 o 4 dijeron amén, aleluya. Espero que los que no dijeron nada puedan escuchar de nuevo esta palabra y puedan entender esto.
Bueno, estoy recibiendo una palabra de ciencia. Hay una persona con dolor en el riñón izquierdo, con un problema renal en el lado izquierdo, y quisiera, si se identifica la persona, lado izquierdo específicamente. Ponte en pie, hijo. En el nombre, Martín, póngale su mano ahí en el lado izquierdo. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando que la verdad del reino se establece en tu vida, porque en el reino no hay enfermedad, porque en el reino hay salud, hay sanidad. Y declaramos que aún toda malformación congénita, toda herencia, toda iniquidad generacional y ancestral que ha venido para afectar tus riñones, ahora mismo se endereza, lo torcido se endereza y recibes nuevo riñón, recibes salud divina por la palabra en el nombre de Jesús. Rigo, yo siento que tú le pongas las manos a Don Ánimo y lo bendigas. Como Padre, bendícelo y sellamos esa sanidad en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, Dios es bueno. Y yo quiero aprovechar para todos los que están conectados en esta hora. Sé que hoy es un día de sanidad. Hoy el Espíritu Santo de Dios está sanando aún las cosas más difíciles. El reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios fluye de dentro nuestro. Y hablamos salud, hablamos sanidad divina, hablamos salud divina, salud extraordinaria. Declaramos salud en la vida de Rafael Flores Armijo en el nombre poderoso de Jesús. Salud, salud, salud en el nombre de Jesús. El reino se manifiesta con salud. Aleluya. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vemos que este Natanael, que ni siquiera estaba siendo llamado como un discípulo del Señor, pero Felipe lo llamó. Él tuvo la revelación en ese momento. Normalmente solo hablamos de Pedro cuando tuvo la revelación que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí vemos que Natanael le dice Rabí, que quiere decir maestro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, un hombre que todavía no había andado con Jesús. Este es en Juan capítulo 1. No se ha comenzado el ministerio de Jesús, pero con solo verlo, él tuvo la revelación de que Jesús era no solo el Hijo de Dios, sino que también era el Rey de Israel. Ahora, los discípulos de Jesús y sobre todo los fariseos tenían muchas inquietudes acerca del reino y le preguntaban cuándo iba a venir el reino. Sobre todo los fariseos no podían aceptar que Jesús era el reino, porque ellos tenían un concepto diferente de lo que debería de ser el reino. Ellos esperaban un movimiento político, esperaban un movimiento militar, armado. Estaban esperando algo natural, no una revolución espiritual como la que Jesús vino a establecer. Y entonces, como no veían, aunque Jesús ya estaba ejerciendo su ministerio, Él sanaba, Él liberaba, Él hacía lo que vino a hacer a la tierra, que era establecer el reino de Dios en la tierra. Cada vez que la tiniebla sale, cada vez que alguien es liberado, cada vez que alguien es sanado, el reino de Dios se está estableciendo en esa vida, en esa persona o en ese ambiente. Pero como ellos no podían discernir, no podían entender, porque no eran espirituales, entonces le preguntaban a Jesús: bueno, ¿y cuándo va a venir el reino? ¿Y qué es el reino que tanto estaban hablando? Y yo no veo, yo no entiendo. Lucas 17, 20. Preguntando
preguntado, por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ahora, fíjese que en el verso 20, cuando Jesús dice el reino de Dios no vendrá con advertencia, está hablando de sí mismo, pero también está hablando del reino milenial de Dios, que va a venir posteriormente, que vendrá sin advertencia, que nadie sabrá el día y la hora en la cual el Señor va a venir. Pero luego se mueve y está hablando del tiempo presente y dice: no van a decir helo aquí, helo allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. O sea, Jesús está hablando en dos dimensiones. Obviamente los fariseos que le preguntaron no podían entender, pero él está hablando ahorita, ya está entre ustedes, pero posteriormente va a venir sin advertencia. Nadie se va a dar cuenta a qué hora, pero aquí Jesús confirma que Él es el reino. Ahora, otra cosa que el Señor me hablaba muy fuerte en estos días es la importancia de que nosotros busquemos el reino. Aunque es un tesoro, es un regalo, es algo que nos pertenece, a nosotros nos corresponde tomarlo, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que entender qué es lo que representa y lo que significa el reino, porque muchas veces estamos buscando las añadiduras que según nosotros pertenecen al reino, pero nosotros, aunque tengamos las añadiduras, si no tenemos el reino, las añadiduras se van a desvanecer. No sé si me explico, pero aquí lo vemos en Mateo 6:31. Dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, fíjese, si usted quiere subraye, buscad primeramente. No está diciendo que no busque otras cosas, pero dice primeramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere con todas estas cosas? Lo que comeremos, lo que beberemos y lo que vestiremos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nosotros necesitamos aprender a discernir qué es buscar el reino o qué es el reino, y buscarlo desinteresadamente, sabiendo que todas las añadiduras vendrán juntamente con el reino. Yo me sorprendo como muchas veces el Señor nos envía cosas que parecen pequeñas, parecen insignificantes, que en algún momento las hemos deseado en el corazón, pero no nos ocupamos de buscarlas. Pero el Señor sabía, si era necesario, Él nos las va a enviar. Entonces, ¿qué quiere decir su justicia? Porque dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús es el único justo. No había justo ni siquiera uno, pero Él fue el único justo y Él nos justificó a nosotros. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia de Dios, tiene que ver con cumplir todo aquello que Dios dijo. ¿Se acuerda cuando Jesús iba a ser bautizado en el río Jordán y Juan el Bautista, su primo, no lo quería bautizar? Y entonces Jesús le dijo: vamos, Juan, hazlo, bautízame. Es necesario que así se cumpla toda justicia, es decir, todo aquello que Dios dijo que hemos de hacer. Si nosotros lo hacemos, si nosotros lo cumplimos, si nosotros obedecemos, estamos buscando la justicia de Dios en la tierra. Es importante que nosotros apliquemos la justicia de Dios en la tierra. ¿Qué significa la justicia? Y muchas veces nosotros sí tenemos que comer y podemos estar buscando otras añadiduras, otros deleites. Ayer el pastor Elías nos decía: Dios no está en contra de que tengamos placer. Es bueno sentir placer. Y pregunto: ¿a cuántos les gusta comer? Y todos creo que levantamos las manos, ¿verdad? Entonces no es que está mal, pero ¿qué es buscar la justicia de Dios? Si yo tengo lo necesario, tengo lo justo y necesario y lo suficiente,
pero veo a alguien que no tiene comida, buscar la justicia de Dios es darle de comer a aquel antes de yo buscar cosas superfluas o cosas que quizás no necesito, sino que son un gusto, un lujo, vamos a decir, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vaya, en vez de comprarme un abrigo nuevo, si ya tengo 2 o 3, si hay alguien que tiene frío, la justicia de Dios es que mejor le dé a esa persona. Y cuando yo estoy haciendo esa justicia de Dios, entonces Dios después se acordará de mí y me dará lo que Él cree que yo necesito. Entonces, buscar el reino de Dios no solamente es buscar al Dios que merece toda la adoración, sino que también ejecutar su palabra y vivir en justicia como el Señor Jesucristo vivió en la tierra. Obviamente los tiempos son diferentes y quizá no es que voy a andar caminando por el desierto como Jesús anduvo. No, obviamente todo se adapta a los tiempos en los que estamos viviendo, pero cada uno sabrá por el Espíritu Santo en qué consiste buscar la justicia de Dios y ejecutar la justicia de Dios en la tierra. Y hay cosas muchas veces que nos parecen injustas, que nos están haciendo cosas que no son correctas, no son justas, pero recuerde que el único que debe hacer justicia en ese sentido, o hacerle justicia a usted, es el Señor. Él se encargará de hacer justicia. Él es la justicia. Algo importante que quisiera que sepamos, que cada vez que hay una liberación de demonios es porque el reino de Dios está operando. Si en nuestro ministerio, congregación, grupo, como lo quiera llamar, de pronto ya no estamos viendo liberaciones, y digo viendo no en el sentido que tenemos que ver a la gente echar espuma ni revolcarse, no, manifestarlo en la vida de ellos, ¿verdad? Algo está pasando. Porque si nosotros estamos ejerciendo el reino, estamos operando en el reino, funcionando en el reino, si el reino de Dios está fluyendo en un lugar, tiene que haber liberaciones. La gente que estaba quebrada tiene que ser prosperada. La gente que estaba oprimida tiene que ser liberada. La gente que estaba confundida tiene que salir con la verdad. O sea, tiene que haber liberación de la mente, liberación del alma, liberación del cuerpo, del espíritu, porque eso es un sello del reino de Dios operando. Y Jesús lo dijo. Es algo que Jesús dijo, Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios, ese es el dedo de Dios, ¿verdad? Echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Alguien que tiene el reino dentro de sí, que está fluyendo, operando en el reino de Dios, y no solamente la unción, sino la persona del Señor Jesucristo, que es el Rey del reino, está funcionando y está operando, tiene que ocurrir liberaciones. Y no es necesario gritar, no es necesario a veces decir, a veces sí se dice, a veces no. Aquí dice por el Espíritu de Dios o por el dedo de Dios. A veces solamente señalas y los demonios tendrán que salir. Pero eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado. O sea, es una señal. Cuando el Señor Jesús iba a entrar a Jerusalén, que ya estaba terminando su tiempo en la tierra, su ministerio, y ya se sabía que entraba para hacer el sacrificio, que él iba a ser el cordero sacrificado. Nosotros vemos cómo se reconoce que él era el rey, pero aún así lo iban a crucificar. Vaya conmigo a Mateo 21, vamos a leer desde el verso 4 al 11. Mateo 21, 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima.
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Nosotros vemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y toda la gente, aquí no está hablando de los discípulos, está hablando de la gente de Jerusalén, reconocía que él era el rey, porque lo que ellos comenzaron a hacer era realmente una ovación a un rey, no era a un profeta. Dice que tendían los mantos, así como los reyes que pasan por una alfombra roja. Bueno, eso era lo que ellos estaban haciendo. Se quitaban las capas, se quitaban los mantos, las ponían en el piso, en la tierra, para que Jesús pasara por ahí, y cortaban ramas de palmeras y de higuera y de todo, y empezaban a hacerle como hacen a los reyes: salve, hosana al Hijo de David, bendito el que viene. O sea, estaban reconociendo que él era el rey y ya iba a ser sacrificado. Pero es como que finalmente, al final de su ministerio, la gente reconoció que él era el rey de Israel. Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, eso es lo mismo, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan sí lo dice, el Rey de Israel. O sea, Mateo no lo dice, pero Juan reconoce que él era el Rey de Israel. Y cuando él es llevado frente a Poncio Pilatos, porque va a ser sacrificado, vemos cómo una vez más se establece que él es el rey. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Eso lo habló Pastor Elías el domingo pasado, ya vamos a ir a ello. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús dijo claramente: mi reino no es de este mundo. ¿Qué estaba diciendo? Mi reino es espiritual, mi reino es eterno, mi reino viene del Padre. La fuerza de mi reino, la autoridad de mi reino proviene de arriba. Pero, aunque su reino no es de este mundo, opera en este mundo. Porque cuando Él se fue de la tierra, nos dejó a nosotros para que estableciéramos el reino. ¿Recuerda cuando Jesús les dijo a los discípulos: vosotros pues oraréis así? Padre nuestro, venga tu reino. O sea, Jesús mismo le decía a los discípulos: clamen que venga el reino de Dios. Y ya estaba Jesús ahí, pero le estaba diciendo: ustedes oren así, venga tu reino, venga tu reino. O sea, Jesús es el reino y ya vino. Jesús en nuestro corazón es el reino que gobierna, pero ¿gobierna dónde? En la tierra. Ahora, no es de este mundo, la autoridad es espiritual, viene de arriba, pero tiene que operar aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Está conmigo? O sea, no estoy hablando necesariamente de un reino físico natural. Es decir, no es que para establecer el reino usted tiene que ser el presidente de Honduras. No estoy hablando de eso. Si lo llega a ser, qué bueno, bendito sea Dios. En cuanto se postule, dígame que yo le doy todos mis votos. Pero lo que está diciendo es: si viene desde arriba la autoridad,
Si tienes el carácter de Cristo, si tienes al Rey gobernando, si Él está en ti, entonces tú puedes establecer el reino en la tierra, o tú puedes ejercer el reino de Dios, que es espiritual, que no es de este mundo, lo puedes ejercer aquí. Un reino espiritual, como le dije, tiene la característica de echar fuera las tinieblas, de liberar los demonios, de que todo lo que está en oculto tenga que ser expuesto y tenga que salir. Nosotros como hijos de Dios y como iglesia, como congregación, como ministerio, hemos sido llamados a establecer el reino de Dios en los lugares donde Él nos tiene. Ok, tenemos que empezar por los lugares que están aquí o alrededor nuestro. Porque acá nosotros hablamos la palabra, decimos que el Señor reina, que el Señor gobierna, pero caminamos unos cuantos metros y hay expendio de droga en nuestras narices, hay pecado muy cerca. Entonces el reino tiene que ser establecido. ¿Y por quién? Por nosotros. A estas alturas ya no viene el Señor Jesucristo en persona, porque ya vino y ya se fue. Esa fue el único tiempo que Él vino, y cuando vuelva va a ser para el reino milenial. Pero ahora nosotros somos los que tenemos la autoridad delegada de Cristo. Cristo está en nuestros corazones, y el propósito de que Cristo esté en nosotros no solamente es salvarlo del infierno. Si alguien aquí piensa, bueno, yo ya recibí a Cristo, ya no me voy al infierno, ya estuvo, está bien equivocado. Usted solo comenzó su camino, su carrera, su destino y su propósito es establecer el reino donde quiera que usted esté y donde quiera que usted vaya y donde quiera que Dios lo mande. Eso quiere decir que donde quiera que usted va pasando, tiene que haber liberación, tiene que haber sanidades, tiene que haber conversiones, tiene que haber cambios, tiene que haber fruto del reino. Mi reino no es de este mundo, es de arriba, pero opera en este mundo. Arriba ya no necesitamos ir a manifestar el reino, porque allá arriba no hay enfermos. Allá arriba no tiene necesidad de conocer nada, porque vamos a conocer todo. Lo vamos a conocer a Dios mismo tal y como Él es. El reino que no es de este mundo, pero que opera a través de nosotros, que estamos en el mundo aunque no somos de este mundo, tiene que funcionar y manifestarse aquí en la tierra. Y muchas veces estamos muy concentrados solamente en la primera parte del reino. Recuerden la enseñanza que compartimos acerca de reyes y sacerdotes. ¿Usted se acuerda o no se acuerda? Va a tener que irlo a buscar. Que todos nosotros somos sacerdotes y somos reyes, y que Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores y el sumo sacerdote, ¿sí? Pero usted no puede ejercer el reino si primero no ejerce el sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Cuando usted adora al Rey con R mayúscula, usted tiene toda la autoridad y toda la capacidad de ejercer el reino aquí en la tierra. Ahora, si alguien que no ejerce sacerdocio, o sea, que no adora, que no ora, que no exalta a Dios, que no tiene activo al Espíritu Santo en su vida, que no está avivado, pretende ir a usar el nombre de Jesús tal vez, o liberar a alguien, le puede pasar lo de los hijos de Exeba. Entonces, para yo establecer el reino en la tierra, primero tengo que tomar la autoridad del reino, que no es de este mundo, que es de arriba, para que yo lo pueda establecer en este mundo, o lo pueda ejercer en este mundo. ¿Está conmigo? Entonces tenemos una gran responsabilidad. Jesucristo es el Rey del reino, pero el Rey del reino vive dentro de usted, vive dentro de mí. No es de este mundo el reino, vino de arriba, nos hizo nacer de nuevo, es una dimensión espiritual, pero yo a través de mí, todo mi ser, tengo que dejar fluir ese reino que está dentro de mí para establecerlo en este mundo. Porque si solo me quedo con el reino de arriba, voy a llevar una vida contemplativa y mística y nunca manifestar el reino. ¿Sí me está comprendiendo? Y nosotros existimos y estamos aquí empoderados por el Rey del reino para que lo establezcamos en el mundo, no en la iglesia. En la iglesia, todos los nacidos de nuevo ya tenemos el reino adentro. Vive aquí
el Espíritu de Cristo. La palabra está en nosotros. El Rey del reino está aquí. No es de este mundo, pero tenemos que establecerlo en el mundo. ¿Cuánto hace falta? Pero no pensemos todavía en ir a Asia. Comencemos por nuestro barrio. Comencemos por aquí. Comencemos por nuestro alrededor. La tiniebla tiene que salir y el reino tiene que ser establecido. Y no solamente es que nosotros pidamos que maten al que está haciendo mal. No, que se conviertan y sean parte del reino. Que podamos alcanzarlos con el evangelio, con una palabra de poder. Tenemos la responsabilidad de manifestar el reino, pero primero adoremos al Rey del reino. Lo voy a dejar hasta ahí porque tengo algo más, pero es del Cristo del milenio y eso lo vamos a ver después. Yo le voy a pedir que se ponga en pie un poquito y le pido al profeta Mario si sube, por favor. Vamos a declarar que ese reino que está en nosotros y que no es de este mundo va a operar, va a comenzar a operar desde ya. Que vamos a comenzar a ver la manifestación de las liberaciones. Vamos, comience a cantar en lenguas, a orar en lenguas. Haga lo que el Espíritu de Dios le indique hacer. Oh, kirararararaiso. Ten libertad, Fernando. Iramaiso, barabababababababaise. Y carramaramaramaíso. Sí, Señor. Vamos, participe. No lo deje solo a ellos. Usted comience. Deje que fluya. Sí, Señor, sí, Señor. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. El reino del Señor. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. El reino del Señor. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. Él es el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Él es el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Él es el Rey de gloria, poderoso Yahweh. Él es el Rey de gloria, Poderoso Yahweh. oh Yahweh. Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él. Viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, abran paso a nuestro Rey. Muros van
Él es el Rey de gloria, poderoso. Yahweh, oh Yahweh. Reino se levantará, mas sobre todo Dios está, pues a la muerte Él venció. Por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, abran paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria. Poderoso Yahweh, oh Yahweh, Él es el Rey de gloria. poderoso Yahweh, oh Yahweh. Viene a mi espíritu una palabra profética que está en el ámbito espiritual, que se estableció en esta casa, que dijo que venían tiempos fuertes de milagros, prodigios y señales. No sé quién la dijo, pero estoy recibiendo esa información del cielo. Viene tan fuerte esa manifestación de ola de milagros sobre las congregaciones Piedras Vivas y sobre las congregaciones que estamos bajo el manto y bajo la paternidad de Papi Rigo y Mami Emma. Tan fuerte que de los pequeños a los más grandes van a producir milagros por el dedo de Dios. Levante este dedo. Este dedo era el dedo acusador de los hermanos. Mírenlo. Ahora se convirtió este dedo a Cristo. Ahora este es por el dedo de Dios. Si por el dedo de Dios echamos fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo los habilito en el nombre de Jesús, con el permiso de mamá, los habilito para que activen el buen depósito del Espíritu, de los milagros, de los prodigios, de las señales. Declaro que las señales son una cultura en su vida. Declaro que los milagros son una cultura en su vida. Declaro que la palabra manifestada es una cultura en su vida. Si algo le hace falta, tiene el poder para producirla. Si algo usted tiene algún dolor, tiene poder para liberarse. Tiene poder para echar fuera a los demonios de la casa, del barrio, de la colonia, de la ciudad. Usted es un decreto del reino. El reino no solo es en eventos de una iglesia. El reino se manifiesta afuera. El reino se manifiesta en el bus, en el taxi, en el carro, donde vaya. Tienes el poder del reino. Por lo tanto, yo te habilito, yo te decreto, yo te declaro a manifestar el reino de Jesús, de Cristo, del Rey de Reyes en nosotros. Dele fuerte aplauso al Padre. El reino del Señor Así es. para siempre. Otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. El reino del Señor. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. Él es el Rey de gloria, poderoso. Yahweh, oh Yahweh. Él es el Rey de gloria, poderoso. Yahweh, Oh, Yahweh. Él es el Rey de gloria. Envío una palabra para España, para Madrid. Todo lo que tiene que ver con la región de España. Desatamos en el nombre de Jesús milagros, prodigios y señales. Mientras la lógica
está queriendo encerrar la manifestación del reino. El reino se mueve con poder en España, en el nombre de Jesús, en Europa, en el nombre de Jesús. Y los llamados, los asignados por el Espíritu de la palabra, allá en Barcelona, allá en España, allá en esas regiones, en el nombre de Jesús, vamos a ver, vamos a escuchar cómo Dios despierta a los reyes y a los sacerdotes para manifestar, para que no es con la letra, no es con la letra que van a convencer a las personas, es con la manifestación del reino. Reciben los que, si hay gente conectada en España, en Madrid, en el nombre de Jesús, es el tiempo, es la hora de manifestar la manifestación del reino en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Reino se levantará. Sí, Señor. Sobre todo Dios está, pues a la muerte Él venció. Por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, abran paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria. Poderoso Yahweh, oh Yahweh, Él es el Rey de gloria. poderoso Yahweh, oh Yahweh. Si declaramos en el nombre de Jesús que esta dimensión del reino no solo es una enseñanza, sino una cultura de todos nosotros como hijos de casa en el nombre de Jesús, y que todas las congregaciones hablemos ese lenguaje del reino. Hablamos de lo profético, nos impartieron los proféticos, pero ahora el reino se manifiesta. Por lo tanto, ¿dónde están los reyes y sacerdotes desde Honduras? Aleluya. Por eso que en estas elecciones que vienen, le vamos a demostrar a toda esta gente de Honduras que no necesitamos nosotros brazo de hombre, sino que tenemos el reino adentro, que podemos producir todo lo que necesitamos porque estamos en el reino del Padre. Shalom, los amamos, los bendecimos. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Cantaré salmos a tu nombre. Tu amor es tan grande que rebasa los cielos. Oh Dios, reinas con poder. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Cantaré salmos a tu nombre. Tu amor es tan grande que rebasa los cielos. Oh Dios, reinas con poder. Tú reinas, estás sobre los cielos. Tú reinas, tu gloria cubre la tierra. Tú reinas, estás sobre los cielos.